Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí poder compartir con ustedes durante esta noche un tema tan importante como lo es la hipersensibilidad dentinaria. Mi nombre es Juan Diego López, soy colombiano, soy especialista en endodoncia y trabajo actualmente como profesor titular en la Universidad CES en la ciudad de Medellín. En este momento estoy en casa, me imagino que ustedes también, y nos dispondremos pues a conversar un poco sobre lo que es el tema de la hipersensibilidad. Actualmente el tema de la hipersensibilidad es un tema que probablemente no ha sido muy bien entendido por nuestra profesión, porque la gente actualmente está utilizando una cantidad de productos en donde no hay un uso racional con estos. Por lo tanto, tengo como objetivo número uno en la noche de hoy tratar de mostrarles un poco el porqué del fenómeno de la hipersensibilidad y finalmente pues tratar de darles unas pautas para el tratamiento en consultorio y para el tratamiento en casa basado en la evidencia. Eh, Actualmente yo vengo desarrollando unos simposios con unos compañeros acá en Colombia y hemos tenido la oportunidad de compartirlos en varias ciudades de Colombia. Incluso también hemos estado en Perú, hemos estado en Ecuador y bueno, la idea es replicar un poco el tema eh, a todos ustedes para el beneficio de la profesión. Vamos a tratar de hablar un poco sobre lo que es la condición biológica, para el manejo racional de la hipersensibilidad. Luego cuando sepamos un poco sobre la condición biológica, pues vamos a hablar un poco sobre el manejo. Y finalmente vamos a hablar de algunos agentes desensibilizantes, cuál es su clasificación, su mecanismo de acción, y vamos a tratar de hacer un análisis comparativo de una forma clara y precisa de una revisión sistemática que hemos venido haciendo un grupo aquí en Colombia en compañía del doctor Efraín López. ¿Qué pasa entonces con la hipersensibilidad dentinaria? Lo primero es tener clara la definición. ¿Qué es hipersensibilidad? Porque no es lo mismo sensibilidad dentinaria que hipersensibilidad dentinaria. Los dientes por naturaleza son sensibles, pero cuando hay una respuesta dolorosa exagerada frente a un estímulo que generalmente resultaría en una respuesta normal, estamos al frente de una hipersensibilidad. No es normal que un paciente de nosotros, mientras toma agua fría, mientras se toma un café caliente, mientras se cepilla sus dientes, sufra de dolor dentinario. No es una condición que debería ser normal. Es muy común, pero no es lo normal. Esta hipersensibilidad se caracteriza por ser un dolor breve, un dolor agudo, de corta duración, que se origina en la dentina expuesta, generalmente ante un estímulo externo que no se puede atribuir a ninguna otra forma de patología o de defecto dental. Como ahorita más adelante vamos a ver algunos de los factores predisponentes. Entonces, teniendo clara la definición, hacemos énfasis en que de lo que vamos a hablar en la noche de hoy es de la hipersensibilidad dentinaria ocasionada cuando la dentina radicular o la dentina coronal, en algunos casos, está expuesta al medio oral. No vamos a hablar de la hipersensibilidad dental secundaria, que es aquella ocasionada por procedimientos de restauración, cuando se realizan cambios de amalgama por resina o cuando se talla un diente para corona completa. Vamos únicamente a hablar de la hipersensibilidad dentinaria primaria, porque de todas formas su fisiopatología es completamente diferente a la hipersensibilidad secundaria luego de un tratamiento odontológico. Durante mucho tiempo ha evolucionado mucho el concepto biológico de la hipersensibilidad. Siempre se pensaba o se había pensado que todo diente que tuviera dentina expuesta podría sufrir de hipersensibilidad. Hoy en día se sabe que no.
nosotros podemos tener dientes con recesiones gingivales, pero que no necesariamente estén sufriendo de hipersensibilidad. ¿Qué se requiere entonces? Se requiere que haya exposición de dentina, pero a su vez que esos tubulillos dentinarios de esta dentina estén abiertos y permeables al medio externo. Por eso se dice que la exposición de dentina es necesaria, mas no es suficiente para que haya un problema de hipersensibilidad. Se necesita entonces que esta dentina esté, además de expuesta, contenga esos tubulillos abiertos y permeables. Esta condición se hace entonces bastante importante. En la diapositiva probablemente hay un pequeño error donde dice necesaria pero no suficiente. Aquí es necesaria y suficiente. Entonces espero que quede claro ese concepto porque ustedes probablemente han tenido pacientes con recesiones gingivales y que probablemente no sufran los fenómenos de hipersensibilidad dentinaria. ¿Qué pasa entonces con el concepto biológico y la fisiología de la hipersensibilidad? Hay algo muy importante. Hay que entender que la dentina no es un tejido independiente. La dentina histoembriológicamente proviene de la pulpa, porque si nos remontamos a los orígenes de la formación dental, sabemos que la papila dental es quien da origen al complejo dentina y pulpa. Por lo tanto, histológicamente, embriológicamente y fisiológicamente, dentina y pulpa son una unidad estructural y funcional. Entonces, partiendo de esa base y entendiendo que la dentina contiene una fase orgánica y una fase inorgánica, esa fase inorgánica es la que da la mineralización, entonces entendemos este tejido como un tejido que al tener una fase orgánica sumamente importante, entonces va a ser un tejido que es muy permeable, es poroso y contiene además en su estructura, como ven en la imagen superior izquierda, en microscopía electrónica de transmisión, unos tubulillos dentinarios que pueden y necesariamente deben estar abiertos y permeables para que cuando un estímulo llegue a la estructura de la dentina pueda generar un cambio en el fluido dentinario para producir una excitación del tejido nervioso adyacente en la pulpa. Esta teoría es una teoría que se ha descrito desde hace muchos años por el doctor Martin Brandstrom y por otros autores, y es la teoría, la famosa y llamada teoría hidrodinámica. Quiere decir que si los tubulillos dentinarios que están absolutamente llenos de un fluido, en ese momento llega un estímulo externo y tiene la capacidad de mover ese fluido hacia la parte interna o externa de la pulpa, se va a sobrepasar el umbral de estimulación de las fibras nerviosas y de esa forma pues se van a estimular produciendo dolor. Entonces, conociendo de forma rápida la fisiopatología de la hipersensibilidad, más adelante vamos a entender mucho mejor el tratamiento. Hay algo bien interesante. Les hablaba ahorita en la definición que hay una hipersensibilidad primaria, una hipersensibilidad secundaria. La hipersensibilidad primaria es aquella ocasionada cuando hay una dentina expuesta por fenómenos de recesión gingival, por enfermedad periodontal o por algún tipo de lesión en la estructura dentaria, como son las erosiones, las abrasiones, las abfracciones, que son la pérdida de tejido como resultado del trauma oclusal. Entonces hay que tratar siempre de diferenciar cuáles son esas condiciones biológicas y clínicas que nos están predisponiendo al paciente para sufrir de una hipersensibilidad primaria. Recuerden entonces que existe una hipersensibilidad secundaria, que es cuando se han hecho algún tipo de intervención odontológica, ya sea restauradora, operatoria o incluso tratamientos de blanqueamiento dental.
Entonces, cuando nosotros conocemos la fisiopatología de la hipersensibilidad, nos va a quedar muy fácil entender el tratamiento. Cuando me invitaron a dar esta charla, pues yo quiero contarles como anécdota que llevo más o menos 12 años estudiando juiciosamente todo lo que es la hipersensibilidad dentinaria. Y traté de hacer un resumen lo más importante posible con todo lo que es el estado del arte del manejo de la hipersensibilidad dentinaria basado en literatura científica y en evidencia clínica. ¿Me están escuchando bien? Tengo en el chat que no hay audio. Vamos a subirle. ¿Me están oyendo? Perfecto. Si desean, le puedo subir un poco al audio. Ok. La mayoría me responden en el chat que todo está bien. Entonces continuamos. Entonces les decía que de todas formas lo que voy a hacer hoy es condensar toda esa información para que ustedes le saquen el mayor provecho posible. Existen muchos autores que han intentado hacer unas guías de manejo. Hace unos pocos años, el Consejo Canadiense para la Hipersensibilidad Dentinaria, que es un consejo bastante fuerte en el tema, determinó algunos lineamientos importantes para el manejo de la hipersensibilidad. Nosotros acá con nuestro grupo de hipersensibilidad en Colombia, encabezados por el doctor Efraín López y por mi persona, hemos tratado de organizar un poco esta situación. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el manejo de la hipersensibilidad? El más importante de todos es el que ustedes ven en el gráfico con el número 1 y es el control de los factores predisponentes. Cuando hablamos de factores predisponentes, no estamos hablando de que el paciente no puede consumir cosas frías o cosas ácidas o algún tipo de estímulos como estos. Estamos hablando de controlar factores predisponentes como los que mencionamos ahorita, y son las recesiones gingivales, las abrasiones, las erosiones y todo aquello que nos conlleve a la pérdida del tejido que hace que la raíz esté completamente expuesta. Entonces, ¿por qué va a todo este cuento? Porque yo no me gano nada como clínico colocando cantidades de materiales que incluso hoy en día el mercado está inundado de materiales para la hipersensibilidad si yo no controlo los factores predisponentes. Muchas veces vamos a necesitar de otros profesionales para controlar los factores predisponentes. Un paciente, por ejemplo, que utilice compulsivamente una dieta rica en ácidos, vamos a necesitar la ayuda de una persona que sepa de eso, un nutricionista, para que nos ayude a controlarle hábitos compulsivos al paciente. Entonces, si un paciente sufre de hipersensibilidad y usted como odontólogo no determina los factores predisponentes, lo más seguro es que usted no va a poder tener éxito en el tratamiento. Entonces el paciente llega a los 8 días, 15 días, un mes, doctor, no me mejoro, doctora Nancy Patricia Martínez, doctora Joana, todos los que me están escuchando. Si el paciente le dice que no se mejora, revise si usted realmente está controlando los factores predisponentes. Pongo como ejemplo el caso de la erosión. Esa erosión está siendo generada por consumo de ácidos o problemas gástricos de los pacientes como reflujo, bulimia, anorexia o incluso pacientes que toman medicaciones que disminuyan la salivación, como son los antidepresivos, como son los agentes psicoactivos. Entonces, doctora Sofía, entienda eso para que sus pacientes se mejoren todos los días. Otro factor predisponente es el cepillado fuerte. ¿Cómo vamos nosotros a controlar una hipersensibilidad
si nuestro paciente sigue permanentemente haciéndose un cepillado muy duro y con un cepillo de cerdas muy fuertes. Esto nos va a generar a que la abrasión nunca mejore. Ahora, hay algo muy importante. Se ha dicho que casi todos los factores predisponentes actúan de forma combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy poco probable que yo encuentre un paciente con una abrasión pura. Generalmente las abrasiones van acompañadas también de erosión. Entonces hay que controlar el cepillado y el consumo de ácidos. Yo les cuento anécdotas, por ejemplo. Un paciente que tuve muy simpático alguna vez que me decía: doctor, es que sí, yo sí consumo muchos ácidos en mi dieta. Yo tomo jugos de limón, jugos de naranja, y ustedes allá en Perú que me están escuchando muchos, el cevichito y todas esas cosas. Entonces el paciente muy querido me decía: sí, me tomo varios jugos de naranja al día, pero doctor, eso no me debe hacer daño porque yo inmediatamente voy y me cepillo los dientes. ¿Qué está pasando entonces en ese caso? Que el paciente toma o ingiere un alimento ácido, disminuye el pH del tejido. Al disminuir el pH del tejido, hay mayor impacto en la pérdida de sustancia inorgánica. Y si usted llega con el cepillo de cerdas muy fuertes, entonces vamos a tener un daño sobreagregado y más fácil vamos a estar dañando la estructura del diente. Por eso, mis queridos doctores, es muy importante tener claro el control de los factores predisponentes. Insisto mucho en eso porque si no hay ese control, les pongo la firma que su paciente no se va a aliviar. Entonces, ese es el primer paso, control de factores predisponentes. Pero puede venir una pregunta: doctor, es que me acaba de llegar el paciente al consultorio con una hipersensibilidad tremenda y está lleno de recesiones gingivales o tiene muchas abrasiones. ¿Qué hago si el control de los factores predisponentes no lo puedo hacer en una sola cita? Eso está muy claro. Usted va a instaurar como odontólogo una terapia clínica para el control de esos factores predisponentes. Pero mientras tanto, usted sí podría dispensarle a su paciente un producto que le pueda dar un beneficio pronto y eficaz para aliviar un poco la hipersensibilidad y que el paciente pueda volver a sus ocupaciones diarias alimenticias sin ningún problema. Entonces, primer paso, pongámosle el chulito y vámonos para el segundo paso. Aquí ha habido mucha controversia. ¿Qué debe ser primero? ¿Si aplicar productos profesionales en el consultorio o más bien primero hacer aplicaciones de los productos en casa? ¿Qué productos podemos utilizar? Más adelante hablaré sobre los productos que en este momento son las tecnologías más confiables en este momento. Estoy en esta diapositiva, no la he cambiado porque quiero explicar muy bien cada uno de los pasos. Voy en el paso número 1 y voy en el paso número 2. Más adelante estaré explicándoles cuáles son los productos en consultorio y cuáles son los productos en casa. No se preocupen si la diapositiva no ha cambiado porque estoy paso por paso en este momento dando las ideas principales. Entonces, ¿qué es primero? ¿Aplicación de productos en el consultorio o aplicación de productos en casa? Depende de la necesidad del paciente. Si el paciente presenta una hipersensibilidad en su consultorio, usted lo que debe hacer en ese instante es aplicar un producto en el consultorio, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y si el paciente lo llama por teléfono o llega a una farmacia o a una droguería, entonces lo que deben hacer es instaurar también una terapia con un producto desensibilizante, que vuelvo y les repito, más adelante les voy a hablar de tecnologías. Por ahora estoy hablando del concepto filosófico del manejo y luego vamos a hablar de tecnologías. Y también podemos recurrir a procedimientos periodontales o restauradores y finalmente a la endodoncia. Pero eso no es lo que nos compete hoy. Hoy vamos a hablar de productos desensibilizantes.
Corramos la diapositiva para que no se me estresen mis amigos, colegas que solo han visto una diapositiva. Entonces vámonos hacia hacia lo que es el manejo racional de la hipersensibilidad. Vamos a clasificar los agentes desensibilizantes, vamos a revisar su mecanismo de acción y vamos a ver qué tan efectivos son clínicamente. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes es entender las características ideales de un agente desensibilizante. Hasta hace algunos años no se conocía ni se tenía muy claro cuáles eran estas características, a pesar de que el doctor Grossman por allá en los años 50 determinó que las características de un producto para la sensibilidad tenía que cumplir un rigor muy importante. Hoy en día sabemos que las características de un agente desensibilizante tienen que ser, primero, que sea de acción rápida. Un paciente no va al consultorio con un dolor dentinario para que le alivien la hipersensibilidad a los 15 días. Y hago mucho énfasis en eso porque la mayoría de las tecnologías convencionales que se han utilizado, como por ejemplo las sales de potasio, todo lo que tenga sales de potasio, se demoran mucho tiempo en actuar, como vamos a ver ahorita. El paciente no va a una farmacia ni a una droguería con un dolor de cabeza y le dice al droguista, necesito una pastilla o un medicamento que me quite el dolor de cabeza dentro de 15 días. El paciente quiere que se le quite el dolor de cabeza hoy mismo o lo más rápido posible. Pero lo más importante es que sea de acción rápida. Segundo, que sea fácil de aplicar. Que el paciente lo pueda llevar a su casa, aplicárselo con el dedo, aplicárselo con cepillado dental o con un copito de algodón. Es un producto que debe ser efectivo por largo tiempo, porque yo no me gano nada con aplicarme el producto, ¿sí? Y que el producto no tenga sustantividad. Debe ser un producto, una tecnología que sea efectiva a largo plazo o a mediano plazo. Que no manche los dientes. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas tecnologías o muchos productos que se han utilizado anteriormente, como por ejemplo los que contienen nitrato de plata o los que contienen fluoruro de estaño a concentraciones de más del 1%, son productos que pueden pigmentar los dientes. No debe tampoco producir irritación de la pulpa y muy importante, debe tener buen sabor. Es que si no tiene buen sabor el producto, el paciente no va a tener adherencia con el tratamiento. Fíjense ustedes, y me darán la razón, que la mayoría de las cremas dentales tradicionales para la hipersensibilidad tienen un sabor salado, relativamente salado. Al paciente no le gusta eso. Necesitamos un producto que tenga buen sabor para que tenga adherencia. Entonces, ¿cuáles serían los agentes para el manejo de la hipersensibilidad? Si ustedes revisan la literatura, hay muchísimos agentes para el manejo de la hipersensibilidad. Sin embargo, nosotros en el grupo de hipersensibilidad que lideramos acá en Colombia, hemos hecho unas revisiones desde hace unos 5 o 6 años para acá. Y para el 2013 hicimos una última revisión sistemática muy interesante y muy importante que ya hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en algunas ciudades de Colombia. Y sabemos hoy en día que hay dos grandes grupos, los más importantes, que son los agentes inhibidores y los agentes selladores o bloqueadores del túbulo dentinario, o también lo pueden llamar oclusores, dependiendo del país donde estemos. En algunas partes lo llaman de una forma, en otras partes lo llaman de otra. ¿Cuál es la gran diferencia entre los inhibidores y los selladores, o llamémoslos oclusores de túbulo dentinario? Los inhibidores lo que hacen es inhibir la despolarización del tejido nervioso pulpar o intradentinario cuando llega un estímulo externo. Por otro lado, los selladores o los oclusores no trabajan inhibiendo el estímulo nervioso, trabajan taponando el túbulo dentinario. Entonces, ¿qué pasa si se tapona ese tubulillo dentinario? ¿Qué pasa si se tapona muy bien? Que va a haber un equilibrio de permeabilidad
Cuando un agente irritativo, un agente estimulante externo, frío, calor, presión, ácido, llegan allí, el tubo va a estar taponado y al estar taponado, el fluido dentinario no se va a mover. Si el fluido dentinario no se mueve, entonces no va a haber estimulación neuronal. Miren qué importante la diferencia. El inhibidor trabaja directamente sobre el nervio, sobre la estructura o sobre la membrana neuronal, inhibiendo la entrada y salida de los iones sodio y potasio. Mientras que los selladores lo que hacen es taponar, y obviamente al taponar no se va a generar toda esa cascada que hablábamos ahorita de lo que es la teoría hidrodinámica. Basados en esto, entonces, vamos a revisar muy bien qué va a pasar con cada una de estas tecnologías. Estas tecnologías vienen en diferentes presentaciones que ustedes pueden utilizar. Pueden venir en barnices, pueden venir en geles, en pastas, incluso hasta en selladores resinosos hoy en día, y para la casa en cremas, geles y enjuagues. Es importante cuál es nuestro vehículo de aplicación. Es importante. Ahorita vamos a mirar, porque muchas veces lo que vamos a utilizar en el consultorio en la casa difiere un poco. ¿Cuáles son entonces, en resumen, los mecanismos de acción para los agentes de hipersensibilidad? Como les decía ahorita, inhibición de la conducción nerviosa, donde vamos a utilizar sales de potasio, y esas sales de potasio generalmente son nitrato de potasio, cloruro de potasio o citrato de potasio. Hay muchas marcas comerciales de estas cremas. Por ejemplo, Sensodyne, la fórmula original de Sensodyne maneja cloruro de estroncio, que es un oclusor. También han venido Colgate, Glaxo y otras empresas sacando productos que contienen sales de potasio. Por otro lado, entonces, lo que manda la parada hoy en día es la oclusión de los túbulos dentinarios, porque la oclusión de los túbulos dentinarios genera secundariamente una precipitación de sales o cristales de calcio al interior del túbulo dentinario, para que el túbulo dentinario quede lo menos permeable posible. Recuerden lo que les hablaba al principio. Una de las cosas más importantes es pensar en que si tenemos el túbulo tapadito, no va a entrar los mensajes que vengan de afuera como frío, calor, presión y todo eso. Ok. De todas formas, como ustedes les van a vender y les van a ofrecer muchos productos, es importante entender cómo funcionan. Los agentes desensibilizantes, que son inhibidores de la conducción neuronal, actúan por la siguiente vía. Cuando usted aplica el producto sobre la superficie del diente, esa sal de potasio, que como les dije ahorita, pues un nitrato, un citrato, un cloruro de potasio, entra dentro del túbulo dentinario. Esa sal satura el medio extracelular de la pulpa, o sea, el producto tiene que ingresar a través del túbulo dentinario, sobrepasar el fluido dentinario, llegar hasta el interior de la pulpa, para que se genere un bloqueo en la conducción neuronal. Tiene la característica de mantener el medio saturado y generar una hiperpolarización de la membrana neuronal, y cuando la membrana neuronal está hiperpolarizada, está en un estado de aletargamiento, está borrachita, no se puede levantar, no se puede estimular, no se puede excitar. Entonces, esta es la forma como funcionan los agentes inhibidores o desensibilizantes con nitrato de potasio. Pero ¿qué pasa? Hay un problema muy serio con este tipo de inhibidores. Nosotros hicimos una revisión, como les dije, una revisión muy extensa, y en el año 2013 se saca una revisión sistemática
donde dicen que los inhibidores de la conducción neuronal con base en sales de potasio no tienen un excelente comportamiento con respecto a la eficacia del control de la hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque se tardan de 4 a 8 semanas en demostrar niveles significativos de alivio. Y como les dije ahorita, no es lógico que un paciente utilice un producto para empezarse a aliviar en un mes o 2 meses. Creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces, otra cosa importante es que estos productos inhibidores de la conducción neuronal no proveen un alivio inmediato, instantáneo. ¿Por qué? Porque el ion potasio se demora y toma mucho tiempo entrar hasta la pulpa para poder saturar el medio. Entonces, cuando ya tenemos el medio saturado con potasio, se da el efecto anodino o el efecto, entre comillas, anestésico, y el paciente se puede aliviar. Pero, ¿qué pasa? Si usted deja de aplicar el ion potasio, entonces la pulpa va a metabolizar el ion potasio y vuelve el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estar manteniendo niveles o sosteniendo los niveles de potasio. Quiere decir que el paciente tiene que estar usando y usando permanentemente. Y esa no es la idea tampoco. Tercero, el sabor. El sabor de los inhibidores con sales de potasio es muy desagradable porque es muy salado. Entonces, bajo estas condiciones, podríamos decir que los inhibidores, aunque funcionan, no son la mejor alternativa para el tratamiento de la hipersensibilidad. Un saludo por allá a todos mis amigos de Ecuador. Espero que algún día nos volvamos a ver. Y a Marta Viviana también allá en Estados Unidos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos entonces de otro tipo de mecanismos de acción, tenemos que hablar de los precipitadores o de los oclusores o taponadores del túbulo dentinario. Existen muchos taponadores de diferentes ingredientes activos. Tenemos los fluoruros de estaño, tenemos los oxalatos, tenemos dos productos nuevos o digamos dos tecnologías muy nuevas que son el vidrio bioactivo, también llamado Novamin, que lo tiene la casa comercial de Glaxo, y tenemos la arginina más el carbonato de calcio, que es la tecnología ProArgin, que es una tecnología relativamente nueva que ha comprado la empresa Colgate Palmolive. Entonces, ¿qué pasa? Estos productos, al entrar en contacto con la superficie del diente, se precipitan formando un precipitado inorgánico, dependiendo de cuál sea. Si es un fluoruro de estaño, se va a precipitar un fluoruro de calcio y estaño. Si es un oxalato de potasio, se precipita una sal oxálica. Si es vidrio bioactivo, se precipita una sal similar a la hidroxiapatita. Y si es carbonato de calcio de arginina, se va a precipitar una sal de carbonato de calcio. Entonces, fíjense en algo, tenemos muchas alternativas. Nosotros hicimos un trabajo, como les venía diciendo acá en Colombia, para tratar de entender cuáles de todos estos agentes desensibilizantes es el más eficaz, y entendamos eficacia como un alivio rápido, un alivio sostenido y un alivio comprobado en estudios clínicos controlados y aleatorizados. Yo no estoy en este momento aquí sentado diciéndoles cosas simplemente porque en el consultorio he visto que me han funcionado. Estoy aquí sentado porque hemos hecho una revisión sistemática muy extensa, muy seria, para poder entregarles a ustedes hoy conclusiones que puedan ser importantes. Y una de las conclusiones que debemos empezar a sacar es que los agentes inhibidores con base en sales de potasio no son la mejor alternativa para el manejo de un paciente con hipersensibilidad. Hoy en día la tendencia que se muestra en los artículos
o en los estudios clínicos, ensayos clínicos controlados y aleatorizados, es que funcionan mucho mejor los agentes oclusores. Y si ustedes se fijan en esta diapositiva, hay 4 ejemplos de agentes oclusores, pero los 2 que en las revisiones metaanalíticas han mostrado mejor evidencia es el Proargin y el vidrio bioactivo. Entonces, teniendo en claro eso, el Novamin y el Proargin se constituyen en las 2 mejores elecciones para tratar a nuestro paciente, tanto en casa como en el consultorio. Espero que por allá en Perú no esté haciendo tanto frío como por acá en mi casa. Yo vivo a 2.500 metros sobre el nivel del mar y como pueden ver, estoy con una buena chaquetica porque aquí en casa siempre hace bastante frío. Entonces, volvamos al tema de lo que es la oclusión del túbulo, porque como les mencionaba, las tecnologías que ocluyen el túbulo lentinario funcionan de mejor forma que los inhibidores. Bueno, yo estoy en la ciudad de Medellín, esperemos que por allá en Perú la primavera les rinda bastante, porque ya les va empezando a entrar el veranito. Bueno, con respecto a la oclusión del túbulo, ¿qué es importante? Entender que mientras más estable sea el bloqueo de ese túbulo dentinario, vamos a tener mucho mejor resultado clínico. Obviamente, como les decía al principio, no me gano nada teniendo un tapón del túbulo dentinario, como están viendo allí en la gráfica, si el paciente consume y consume y consume muchos ácidos. Pero también necesitamos un producto que tenga ácido resistencia. El Proargin, por ejemplo, es un producto que por su pH es ácido resistente, entonces se convierte en una muy buena alternativa. Veo pues que en Guayaquil está haciendo calorcito, creo que el año entrante estaremos por allá en Quito, en Guayaquil, hablando un poco de hipersensibilidad. Muy bien, entonces miren qué interesante lo de los agentes precipitadores, que también se pueden llamar agentes oclusores. Tenemos entonces, como les decía ahorita, fluoruros de estaño, ahí lo ven en la tabla, sales de estroncio. También vemos el vidrio bioactivo, que es también llamado fosfosilicato de sodio y calcio, y la arginina y el carbonato de calcio, que es el Proargin. Entonces, esos son los 4 grupos de lo que más se utiliza. Volviendo a concluir, de esos 4 que ustedes están viendo en la diapositiva, los más eficaces son el fosfosilicato de calcio y sodio, que es el vidrio bioactivo, o también llamado Novamin, y la arginina y el carbonato de calcio. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, yo necesito un producto que sea eficaz, que sea eficiente, que me actúe ya. Solamente uno de los productos que ustedes están viendo en la diapositiva está demostrado en estudios clínicos controlados y aleatorizados que funciona de forma inmediata. Y es la tecnología Proargin, que es de propiedad de Colgate-Palmolive. El Novamin es un producto muy bueno, pero no tiene ningún estudio que me determine a mí que tiene efecto inmediato. Por lo tanto, si empezamos a hacer un balance general con todo lo que estamos viendo hoy, esta noche, los inhibidores con sales de potasio los dejamos a un ladito, pueden funcionar, pero no son la mejor alternativa. Y de los oclusores rescatamos el Novamin y el Proargin. Pero tengo la sensación, por los estudios clínicos controlados y aleatorizados que tenemos en este momento en disposición, que es más eficaz y es más eficiente el Proargin porque genera un alivio inmediato. Entonces ya vamos recogiendo un poco las conclusiones. El Novamin, el término de regeneración dentinaria es un término muy delicado de utilizar y yo creo que ameritaría una explicación mucho más profunda, pero lo que hace el Novamin es generar un precipitado iónico sobre la superficie dentinaria y ese precipitado es un precipitado similar a la hidroxiapatita.
Hay que tener mucho cuidado con el término regeneración, porque el término regeneración quiere decir que se sustituye un tejido por un tejido exactamente igual al que había antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el término de regeneración. Podríamos más bien decir que genera una remineralización. ¿Qué hay de combinar algunas de estas moléculas? Se puede. De hecho, hay una revisión sistemática del año 2013 en la cual determinan que la combinación de algunas de estas tecnologías podría resultar en un mejor beneficio para el paciente. Sin embargo, todavía faltan muchos estudios clínicos para poder corroborar esto. Yo, por ejemplo, utilizo en mis pacientes, y para eso estoy acá sentado, para darles una clavecita. Yo utilizo el ProArgin porque me da alivio inmediato, pero también utilizo barnices de fluoruro a alta concentración, que lo estamos viendo acá, que son las sales de estaño o las sales, también podríamos hablar sales o precipitados de fluoruro de sodio. Entonces, cuando hablo de mezclar productos, estoy hablando de todas las tecnologías de lo que estamos hablando, sales de estroncio, sales de estaño, Novamin, etc. Ahora, no es coger y combinar porque sí, combine, no, es combinar con un poquito de metodología. Entonces, si yo utilizo un taponador iónico como el ProArgin y luego aplico un fluoruro a alta concentración, entonces podría yo obtener mejores beneficios. El ProArgin viene para usar en el consultorio, ya les voy a mostrar, y también viene para usar en la casa por parte del paciente. Los fluoruros a alta concentración solamente son para utilizar en el consultorio. Entonces aquí ya vamos armando el paquetico para el tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué es la tecnología ProArgin? Para que miremos un poco, si yo les estoy diciendo a ustedes que por todo lo que he revisado, nos acercamos a que esta es la mejor tecnología, o por lo menos no a mí porque sí, sino por toda la revisión sistemática que hemos hecho. La tecnología ProArgin es una unión o llamémoslo, yo lo llamo un matrimonio entre el carbonato de calcio y la arginina. Recuerden que la arginina es un aminoácido y al ser un aminoácido tiene doble carga. Entonces, por el extremo negativo se va a unir al carbonato de calcio y van a formar una molécula grande que se va a adherir a la superficie dentinal que tiene una carga negativa. Entonces, una de las cosas lindas que tiene esta tecnología es que no se une mecánicamente, se une iónicamente, como cuando usted coge un imán y otro imán. Carga positiva, carga negativa, ¿y qué pasa? Se unen. Entonces, si yo tengo aquí a la dentina, que tiene carga negativa, y aquí tengo al ProArgin, que tiene carga positiva, cuando lo aplico sobre la superficie del diente, lo que va a haber es una unión iónica. Y esa unión iónica es relativamente fuerte. De ahí que secundariamente vamos a obtener un beneficio que es el taponamiento de los túbulos dentinarios. Y cuando ustedes miran aquí en la diapositiva, ustedes dirán, bueno, ¿y el carbonato de calcio solo no será bueno? No, está demostrado que debe estar unido con la arginina para poder lograr lo que ven en el recuadro inferior derecho, y es el taponamiento de estos túbulos dentinarios para evitar el fenómeno de hipersensibilidad dentinaria. ¿Y el vidrio bioactivo qué es? El vidrio bioactivo es una mezcla amorfa de sodio, calcio, sílica y fosfato. Es una mezcla de esos cuatro productos, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo actúa el vidrio bioactivo o el Novamin, que es la marca comercial, Novamin? Hace una oclusión mecánica. Cuando usted coloca el Novamin en la superficie del diente, actúa con la humedad y va a generar un precipitado sobre la superficie del diente que es similar a la hidroxiapatita. Por eso, incluso algunas investigaciones están tratando de verificar si con este producto se puede hacer algún tipo de remineralización de la estructura dental.
y van muy adelante los estudios y son muy prometedores. Probablemente tenga algún tipo de utilización no solamente en hipersensibilidad, sino también en el manejo de la caries, pero solamente la investigación con el tiempo nos va a ir diciendo esto. Entonces, podríamos empezar a decir, bueno, ¿y cuál es la efectividad clínica de estos productos? La efectividad clínica definitivamente tiene que ser medida por estudios clínicos controlados. Y hablamos no solamente de efectividad, sino de eficacia, ¿cierto? Porque la efectividad es cuando el paciente utiliza un producto en casa, pero la eficacia es cuando ese producto está demostrado bajo condiciones estandarizadas que el producto funciona con un fin, y en este caso, pues para controlar la hipersensibilidad. Entonces esa eficacia y esa efectividad clínica va a depender de los ingredientes activos, del tiempo de aplicación y del número de aplicaciones. Y con esto ha habido muchas preguntas en los diferentes simposios que hemos tenido. ¿Cuál es entonces el tiempo necesario para utilizar un producto de estos? Las investigaciones tienen, tienen resultados desde 2-3 días hasta 8 o 12 semanas. No quiere decir esto que el producto dure de 8 a 12 semanas y ya, no. Simplemente las investigaciones han sido hechas de entre 8 y 12 semanas. Pero estos productos, al no ser tóxicos y ser seguros, se pueden utilizar indefinidamente para mantener a un paciente de forma controlada. Entonces, el número de aplicaciones y el tiempo de aplicación no afecta para nada la condición de salud del paciente y se pueden utilizar indefinidamente. Muy bien. Entonces, podríamos decir que cuando aplicamos un producto, estamos esperando eficacia, estamos esperando que el paciente se alivie, estamos esperando que el paciente nos reporte una mejoría con esto. Yo no puedo decirle a ustedes ni tengo la regla mágica de cuántas aplicaciones hay que hacer, pero lo que se sugiere con cualquier producto de hipersensibilidad que se utilice en casa son 3 aplicaciones diarias, 2 o 3 aplicaciones diarias por parte del paciente, teniendo en cuenta una cosa muy importante. La aplicación de mayor eficacia es la aplicación nocturna. Luego de que el paciente ha comido y se ha hecho su higiene oral, se aplica el producto y se acuesta a dormir, porque se reduce la salivación y va a haber mayor permanencia del producto en la boca. Cada paciente requiere el número de aplicaciones según su caso. Vuelvo y les digo, y quiero ser muy enfático porque ustedes ustedes ven que en la odontología generalmente nos vamos más por la terapia, pero no por la prevención. Y les mencioné al inicio del tratamiento que lo más importante era el control de los factores predisponentes. Si usted es periodoncista, si usted es rehabilitador, si usted hace operatoria dental, es muy importante que hagas este tipo de regulación de los factores predisponentes. Si el paciente suspende el tratamiento, ya es muy importante ver si con la suspensión del tratamiento se logró la mejoría. Hay algo muy importante y es que en los estudios todo lo miden de forma cuantitativa, pero nunca evalúan de forma cualitativa. ¿Cómo es evaluar de forma cualitativa? Es decirle al paciente, lo que hacemos en el consultorio: señora Sofía, usted se alivió de la hipersensibilidad, mejoró, se pudo volver a tomar su café, se pudo volver a lavar los dientes. Eso es un análisis de forma cualitativa que es muy importante. Si el paciente deja el tratamiento, pero se alivió, magnífico para él. Si el paciente deja su tratamiento y lo quiere volver a agarrar, adelante, no hay ningún problema. Y si usted hace una terapia y el paciente se mejora, pero luego de unos días el paciente vuelve a recaer, entonces se vuelve a instaurar la terapia de sensibilidad. Recuerden una cosa:
la hipersensibilidad no se alivia totalmente. La hipersensibilidad se controla, como se controla la diabetes, como se controla la hipertensión arterial. Entonces no podemos pretender que un paciente se alivie totalmente de la hipersensibilidad. Yo soy endodoncista y puedo curar los pacientes de hipersensibilidad quitándoles la pulpa y haciéndole el tratamiento endodóntico. Pero esos son casos ya demasiado, digamos, complejos de pacientes con terapias periodontales muy agresivas, que lo único que les va a mejorar su calidad de vida es retirar la pulpa completamente. Entonces, mis queridos doctores, llegando entonces a las conclusiones, aquí me preguntan que después de haber utilizado el tratamiento de hipersensibilidad, ¿qué materiales son los más eficaces para las restauraciones? No, digamos que las tecnologías para el manejo de la hipersensibilidad no interfieren para nada, o por lo menos hasta ahora no se ha demostrado que interfieran sobre la adhesión dentinaria. Por lo tanto, se puede utilizar cualquier tipo de restauración dental. Entonces, hoy en día se considera que la mejor tecnología para la hipersensibilidad son los oclusores de túbulos dentinarios, porque generan una inducción de la formación mineral en el sitio donde está generando la hipersensibilidad. Hoy en día, por lo que hemos revisado, la tecnología ProArgin es la única que brinda un alivio instantáneo y duradero. Los barnices, como por ejemplo barnices tipo Clean Pro o barnices como por ejemplo el de la Boco, si ustedes me ayudan de pronto con el nombre comercial que se me va en este momento, son buenos, son buenos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no podemos pretender usar y usar y usar cosas sin controlar los factores predisponentes. Sobre todo cuando utilizamos productos que son más costosos. Acuérdense que hay una cosa que se llama eficiencia, y la eficiencia es costo-beneficio. ¿Qué podemos hacer por nuestro paciente para tener un buen beneficio a un bajo costo? ¿Los ionómeros de vidrio funcionan? Sí. ¿Los barnices funcionan? Sí, pero son más costosos que las cremas dentales que se utilizan en consulta normal. La crema dental Colgate Pro Alivio es la misma tecnología ProArgin, ese es el nombre comercial. El barniz de copal da resultados inmediatos, pero al otro día se lava y entonces el paciente vuelve otra vez con la hipersensibilidad. El barniz de copal se lava, ya no se utiliza. Se deben utilizar productos que sean de más longevidad. Todo lo que yo les estoy mostrando aquí, por eso no tenemos sino una horita, y en una horita es muy difícil yo poderles explicar todo, pero lo importante es utilizar productos que tengan mayor longevidad. Ustedes ustedes me preguntan mucho por casas comerciales, pero yo estoy en Colombia y realmente, aunque conozco muchas cosas de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Estados Unidos, de Bolivia, de pronto hay algunos productos que no conozco. Entonces, discúlpenme si algunas personas me han preguntado por marcas comerciales que de pronto yo no conozco y no les puedo dar un dato acertado acerca de eso. Entonces, ya para terminar, esta es la doctora que me preguntaba el ProAlivio. El ProAlivio es la misma tecnología de ProArgin de Colgate para uso en el consultorio o para uso en la casa. Muy bien, entonces quiero invitarlos para que se sigan adhiriendo a estas charlas de teleconferencia tan educativas. Los invito para que continúen el 21 de noviembre con el doctor Antonio Dólera Ortiz. Él es odontólogo de la Universidad de Guayaquil, especialista en periodoncia, amigo personal. Hemos compartido auditorio, es una persona excelente. No se la pierdan porque es una persona que vale la pena escuchar. A todos mis colegas de Latinoamérica que han tenido la oportunidad de escucharme, les dejo
mis abrazos de agradecimiento y esperamos que más adelante nos podamos volver a ver. A todos también, muchos saludos, muchos agradecimientos y muy buena la audiencia, 146 personas. Feliz noche a todos y ojalá nos volvamos a ver por acá. Dios los bendiga, que estén muy bien.